Hello, hello, bienvenidos a Hazlo por ti podcast. Soy su host Alan Josué y hoy estoy muy agradecido de que estés aquí, regalándote el momento para reconectar contigo mismo y rediseñar tu interior. Hello, ¿cómo están? Hoy tenemos un tema interesante. Aparte que el audio ya se escucha mucho mejor. Bueno, en este episodio vamos a hablar sobre los miedos, sobre qué es el miedo, cómo atreverse a hacer las cosas que te cuesta hacer, qué es el miedo, cómo lo dividimos y, algunos aprendizajes que les contaré sobre mis miedos, sobre cómo era yo antes y sobre cómo los he enfrentado y a lo mejor a ustedes les pueden funcionar. Lo que quiero es que conecten con este contenido y después empiecen a abrirse a nuevas experiencias que vamos a ir trayendo al podcast, ¿vale? Así que nada, pues vamos a empezar. Y bueno, quiero empezar diciéndoles qué es el miedo. Primero definamos la palabra miedo, porque primero tenemos que definir qué son las cosas para nosotros, ¿no? Tanto si es miedo, tanto si es emoción, tanto si es el éxito, lo que sea. En este caso vamos a hablar del miedo. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo, la definición es de que es una emoción que genera angustia en base a experiencias o peligros que pueden ser reales o que pueden ser imaginarios, ¿vale? Y aquí es donde dividimos el miedo en tres fases. Número 1, primera fase, son miedos que no tienen sentido, que son aquellos, por ejemplo, que voy a perder el tren, o que no he lavado la ropa y eso me va a generar que no voy a tener tiempo para a lo mejor terminar de hacer de comer cuando regrese del trabajo y luego eso me va a retrasar para ir al gimnasio y al gimnasio me va a retrasar para bañarme, para dormir mejor, levantarme al día siguiente, como ese tipo de miedos, ¿no? Que no son mortales, sí nos afectan en nuestro día a día, pero no tienen un impacto mortal real como tal. Luego otro ejemplo puede ser de que el café está mal hecho. Bueno, pues nada, lo tengo que hacer. Entonces también son como enojos, emociones, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, otro ejemplo es cómo voy a grabar este podcast sin micrófonos. ¿Se va a escuchar mal? Bueno, sí. Ejemplo, este podcast inició sin micrófonos o inició con otros micrófonos que no tenían una buena calidad o que tenían otro tipo de calidad y que se escuchaban otro tipo de ruidos al exterior y me tocaba mejorarlo. Y al mejorarlo con inteligencia artificial te modificaba la voz un poco, pero bueno, al final de cuentas son miedos que no tienen sentido porque no nos perjudican en nada si los tomamos en cuenta personal, sino que únicamente pueden esfumarse. Luego, miedo número 2 o fase número 2 de los miedos. Aquí sí son los que son de vida o muerte, ¿vale? Como por ejemplo, si no pago esto me están amenazando y me van a asesinar, no sé, por poner algo muy, muy extremo. Y los que son de fase número 3 siempre caemos en este tipo de miedo, ¿va? Que son miedo a no ser amado o miedo a no sentirse reconocido, y aquí es donde al final de estas tres etapas siempre caemos en este nivel, ¿no? Entonces, este es el miedo en el que nos debemos de enfocar, no en todos los anteriores de fase 1. Y luego quiero continuar contándoles una historia de mi miedo personal. Pongámoslo que es el miedo a no ser reconocido o no, miedo al que dirán, puede ser, entre no ser reconocido, que es el final, y miedo al que dirán, que es un miedo fase 1. Normalmente la gente tiene este miedo. Así que no te preocupes si tú tienes este miedo también. Hay que desarrollar habilidades para que lo enfrentes y puedas enfrentarlo y a lo mejor no eliminarlo completamente, pero saber cómo controlarlo, ¿vale? Porque el miedo siempre va a estar. Esa es una cosa que siempre va a estar en nosotros y es necesario para vivir en ciertas situaciones. Y bueno, ahora sí, para contarles un poco más de mi historia. Quién era yo, cómo era antes y cómo soy ahora. Empecemos por el antes. A los 12 años, entre 9 y 12 años más o menos, yo generé este miedo al que dirán, que era un miedo fase 1, ¿no? Después entra el miedo fase 3, que es el final en el que se tiene que trabajar, que es el de
no ser amado, no ser reconocido. Pero número uno, miedo al que dirán, que es un miedo que todos tienen. No tienes que sentirte mal si tienes este miedo, porque realmente es de los más comunes en la mayoría de las personas. Así que bueno, empezando por esto, a los 9-12 años yo tenía ese miedo al que dirán, porque he sido una persona que se siente rara y soy raro y soy especial. Lo sé, ya lo acepto. Pero antes me costaba mucho porque no sabía cómo trabajarlo, por qué no estoy siendo como los demás, ¿no? Y era generar bullying en la escuela, bullying en la familia, y situaciones incómodas que al final de cuentas te hacen una persona más cohibida, ¿no? Y sé que eso viene de más atrás, pero bueno, ya estando en este punto, es como que es una persona que se empieza a aislar, a ser más solitaria, a hacer que no sea social, y eso va conectado con el miedo al que dirán, ¿no? Lo vas relacionando. Y al final de cuentas tienes que enfrentarlo sí o sí, la vida te lo pone. En este caso me lo puso en la escuela, recuerdo. Para que entiendan, hasta de los 9-12 años hasta la universidad, yo todavía era muy cohibido. Y me acuerdo que este miedo me enfrentó en la escuela, en universidad para ser más exactos. Como en tercer semestre, cuarto semestre más o menos. Y es de que yo cuando exponía, o cuando no exponía, la verdad, no exponía. Pero cuando me pasaba a tocar al frente, o cuando me tocaba hablar y que todos me escucharan, era como que todos me están viendo. Y como nunca había sucedido eso antes, o sucedía muy poco, era como que mi cuerpo generaba estas reacciones de ponerse rojo, ¿no? A muchos les pasaba, empezar a sudar, a veces hasta a llorar, me acuerdo, no de empezar a llorar, sino de que se te ponen los ojos rojos y no sabes cómo controlarlo y te quedas callado. Bueno, hasta universidad eso me pasaba. Y eso fue, creo yo, lo que me ayudó a enfrentar ese miedo. Exponte a las situaciones para que rompas esa barrera de lo que te está costando. Y sí, obviamente es durísimo y tardé años en desarrollarlo, pero si no lo enfrentas de ninguna manera lo vas a solucionar, ¿no? Porque no va a llegar una varita mágica y te va a quitar todos tus miedos. Eso no sucede. Y bueno, con el paso del tiempo, creación de contenido, todo eso que yo quería hacer me estaba limitando, ¿no? El no ser social como yo quería. En mis metas de año nuevo, no me acuerdo, ponía ser más social, ser más social, ser más social. Y se ponía, o sea, se repetía varios años. Les digo, esto me costó años desarrollarlo. Y bueno, a la fecha creo que lo he enfrentado muy bien, lo he desarrollado muy bien. Y bueno, no quiero entrar más en detalle, pero creo que es algo que he enfrentado a propósito y es algo que me ha ayudado muchísimo, tanto en la comunicación como o sea, personalmente, de ser más social como yo. Y bueno, de aquí viene la siguiente parte del podcast. Desde muy chiquito también yo sentía que me gustaba enseñar. Yo quería enseñar todo lo que yo sabía y me gusta enseñar, me gusta compartir lo que yo sé, lo que no sé no lo comparto, no me gusta inventármelo, me cuesta mentir, entonces se nota cuando estoy mintiendo. Y lo que les quiero decir es, yo tenía un sentimiento muy dentro de querer enseñar, de querer motivar, porque cuando yo empecé a enfrentarme decía, ¿cómo? Bueno, no cómo puede haber personas también que hacen esto, porque eso lo entiendo, pero ¿cómo puedo ayudar yo a los demás? Y mis ganas eran como de siempre dando tips, recomendaciones, motivando a la gente, y eso como que yo decía, esto tiene algo más, esto tiene algo más. Y ahora lo entendí este año porque yo me veía como un coach, pero yo decía, yo sinceramente me veo como un coach de vida. Pero antes decía, ¿qué va a decir la gente? O sea, este tío de que va se está creyendo la gran hostia y para nada, ¿no? O sea, es una persona súper cohibida, súper cerrada,
O sea, para nada va a llegar a eso. Y ese es el cuento que yo me contaba. Y por eso no sacaba esta habilidad que yo tengo muy dentro de mí, que ya estoy sacando, y que es ser coach. Yo podría decir que soy coach de vida, lo estoy desarrollando, pero ahora lo he hecho más profesionalmente. Tomé una formación de coaching hace 2 meses, inició, y la acabo de terminar, y ahí me di cuenta de que sí es eso que yo quería, ¿no? Porque nos hacían en clases, o sea, nos enseñaron todo lo que son las bases del coaching, introducción al coaching, y después nos pasaron a hacer estas sesiones de coaching con otros voluntarios y otras personas que se apuntaban o que querían ser coachados, ¿no? Y más para entrar en contexto, ¿qué es el coaching? El coaching es, podría decirse, una rama de otras carreras como es el tutor, el psicólogo, el maestro. Y el coaching en lo que se centra no es en motivar a la gente. El coaching lo que se centra es hay una persona que tiene un problema actual, quiere llegar a una solución. El coach es el que se encarga de darle, no de darle las soluciones, de ayudarle a encontrar las soluciones que esta persona tiene para poder llegar aquí, de punto A presente a punto B futuro. El coach es el que se centra en eso. El coach no te da las respuestas, el que te da las respuestas es el mentor, es otra figura aquí, pero el coach se centra en definir objetivos y ayudar a adaptarse al cambio a esta persona para que llegue, como les digo, del punto A al punto B. Y hay muchos tipos de coaching. 6 son oficiales, pero les voy a decir 3 para que me entiendan un poco más, ¿vale? Número 1, coaching personal. Número 2, coaching laboral, que se divide en empresarial, que es un poco como de más de coaching organizacional, que es aplicado a los recursos humanos. Y otro que es deportivo. Entonces, número 1, personal. Número 2, laboral. Y número 3, deportivo. Yo me veo como coach de vida, entré en personal, pero mi formación está en coaching laboral, que está en los recursos humanos. Y es algo que he desarrollado inconscientemente con el programa de Notion que yo que saqué este año, pero que inicié el año pasado. Entonces, por la parte organizacional te puedo ayudar como coach empresarial, y por la parte personal como coach de vida. ¿Y por qué lo divido en estas dos? Personal, porque es el coach de vida que yo me veo desde hace 20 años, madre mía, 20 años más o menos. Y coaching laboral, organizacional, por la parte de negocios. Entonces yo te puedo ayudar dentro de tu empresa a que tu equipo, no les llamemos personas, a que tu equipo funcione de una manera mejor, a que tu empresa funcione de una manera mejor y empiece a lograr los resultados que quieres en base a los objetivos que vamos a definir en un inicio. Eso por la parte organizacional de empresa. Y coaching personal, que es más, cuando tú tienes un problema, sea cual sea, el coach es la persona que te va a ayudar a lograr eso que tú quieres. Por ejemplo, en esta formación, los voluntarios que tuvimos lo que más se parecía o lo que más llegaba a estas sesiones era no saben qué hacer con su vida o no encuentran trabajo, y a esas personas las ayudas a aclararse, porque la clave está ahí, aclararse y armarles un plan para que empiecen a accionar, ¿no? Pero tú nunca les vas a dar la clave. Y ahora sí, en base a este coach personal, coach de vida y coach organizacional, sale un nuevo proyecto que es el que sale esta semana. Esta semana lo voy a empezar a testear físicamente y con resultados tangibles, y se los quiero platicar aquí de una vez. Les voy a dar una probadita de lo que vamos a hacer. La idea general inició, como les digo, hace 9 años, pero este año se empezó a formalizar más. A finales de febrero de este año, leyendo el libro de Watch Your Dream de Simon, te hace preguntarte o te hace cuestionarte, te hace armar un proyecto de vida que es: coge las 3 cosas que más ames en la vida, júntalas y qué puedes hacer, ¿no? Sea lo que sea, o sea, pueden ser, en este caso yo cogí deporte, café
y coaching, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo unir esas cosas, esas tres áreas, y formar un proyecto que me genere ingresos y que ayude a los demás y que me sienta seguro con el proyecto, que me encante y que pueda vivir de eso, ¿no? Básicamente. Entonces el proyecto es running más café más coaching. Lo que vamos a hacer es que yo me acerco a ti o quedamos para correr, ¿no? Vamos a correr, vamos a hacer una mini entrevista, después nos vamos a ir a tomar un café y en el café te voy a hacer una sesión de coaching de 30 minutos máximo, gratuita. Y a partir de eso, si tú quieres seguir la sesión, ya sea personal o para tu empresa, seguimos con el plan. Y todo es para que tanto yo me incomode a hablarte y resolverte de los problemas que tú tienes, tanto que tú te incomodes en hacer esto, enfrentar tus miedos y solucionarlo, ¿vale? Que ese es el objetivo final del proyecto, solucionar tus problemas que tienes y que sigas avanzando. Así que nada, eso es lo que vamos a hacer esta semana. La vamos a empezar a testear, pero ya les digo, es una realidad. Y algo que me pasó la semana pasada es que se lo fui a platicar a mi coach con la que tuvimos la formación, me lo aprobó, y para contarles en retrospectiva para que entiendan el contexto, ¿no? A las 11 de la mañana le escribo a esta maestra y me dice que va a estar en el aula y que tiene un espacio a las 11:30. Yo estaba en mi casa trabajando tranquilamente y le digo, vale, a las 11:30 nos vemos. Salí corriendo para allá, no me llevé nada, ni pluma, ni papel, ni el iPad, ni la computadora, ni nada. Llegamos ahí, llegamos a la cafetería, tomamos un café, me invitó un café la coach, agarramos una servilleta y una pluma que pedí en la recepción y empecé a platicarle la idea ahí. Me la aprobó y me dice, bueno, ¿te atreves ahorita o quieres presentárselo a mi grupo para que lo empieces a validar? Porque ella después de ese descanso tenía una clase, ¿no? Entonces me dijo, ¿se lo quieres presentar a mi grupo? Y dije, vale, incomodándome contra el miedo, contra ese miedo a lo desconocido, a no saber si lo vas a hacer bien. Bueno, yo dije, total, sé que lo tengo bien armado en mi cabeza y sé que lo puedo solucionar. Vale, llegamos a la clase, se los presento y les empiezo a platicar más de lo que ya les conté, que es el coaching, que es el coach y qué es lo que vamos a solucionar con este proyecto. Y para terminar, dice la maestra, bueno, ¿por qué no les haces una sesión de coaching aquí para que vean una prueba? En 15 minutos tienes que resolver este problema. 15 minutos, cuando en la primera sesión que hice duré 1 hora 20. Normalmente las sesiones son de 1 hora y para mí 15 minutos era como nunca lo había hecho sinceramente y dije, bueno, vale, lo hacemos y nada, pues vamos, segundo incómodo del día o tercer incómodo. Levantó la mano a alguien que quería ser coachado, que tenía un tema para resolver. Lo sentamos en una mesa él frente a mí, me dijo su tema, duramos los 15 minutos, yo no sé si fueron exactos, pero el tiempo nos dio exacto y al final le resolví el problema. Así que dije, ok, soy capaz. Vamos a hacerlo ya realmente con personas que, bueno, ya estas eran personas que no conocía, pero vamos a hacerlo ya, a validarlo por segunda vez, ¿no? Y esta semana es lo que voy a empezar a hacer. Después va con ustedes. Así que nada, este es el proyecto que les quería platicar. Sé que es algo que los va a ayudar un montón, de verdad. Tanto ustedes como a sus negocios, sus empresas o lo que tengan. Así que nada, este es el proyecto que quería contarles. Y bueno, lo de los miedos, las fases del miedo, lo que es la figura del coaching, que es el coach, el proyecto de coach que viene en base a los miedos y ahora ponerlo en práctica. Así que nada, tengan una buena semana y nos vemos en 15 días.